Amados hermanos y hermanas, lo que voy a revelarles hoy transformará por completo su manera de ver la realidad que nos rodea. Mientras la oscuridad aún cubría al mundo en la madrugada anterior, cuando la mayoría dormía confiada en sus camas, un evento fuera de toda lógica sacudió el corazón de la ciudad más venerada de la humanidad. No se trató de un enfrentamiento armado común. Tampoco fue uno de esos choques políticos que acostumbramos a escuchar en los noticieros. Lo que se vivió en Jerusalén rompió cualquier explicación física conocida y cruzó hacia ámbitos que la ciencia jamás ha logrado comprender. Muchas familias despertaron sobresaltadas por el estruendo brutal de artefactos surcando el firmamento. Madres desesperadas descendían descalzas por las escaleras, sosteniendo a sus hijos con fuerza rumbo a los búnkeres subterráneos. Calles que solían llenarse de cantos milenarios se vieron invadidas por alaridos de terror y desconcierto total. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó sin aliento a la población no fueron únicamente las detonaciones. Había algo más. Eran los destellos, los ruidos extraños y esas entidades que se manifestaban en lo alto del cielo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte hoy podría ser la prueba más contundente de que estamos atravesando tiempos profetizados como nunca antes. Para dimensionar realmente lo ocurrido, es necesario explorar a fondo cada aspecto de aquella noche que dividió la historia reciente en un antes y un después. Alrededor de las 2:47 de la mañana, el silencio reverente de Jerusalén fue violentamente interrumpido. No se trató de un ataque que llegara poco a poco, sino de un golpe fulminante y perfectamente sincronizado, capaz de desafiar cada escudo defensivo que Israel había levantado durante tantos años. Desde distintas partes del horizonte, ráfagas de misiles iraníes cruzaban la penumbra con una exactitud que dejó atónitos a los estrategas militares más veteranos. Sin embargo, hay un punto crucial que jamás escucharás en los medios tradicionales. Varios de esos misiles no eran reales. Eran falsos objetivos, creados exclusivamente para saturar y burlar al famoso sistema Cúpula de Hierro. Informes oficiales de Irán, que por supuesto deben analizarse con cautela política, indicaron que al menos 224 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas tras el inicio de esta ofensiva. Pero ninguna cifra, por fría que sea, alcanza a describir el horror psicológico que se desató esa noche. En cuestión de instantes, las alertas de emergencia comenzaron a sacudir los teléfonos de cada habitante. Las sirenas desgarraban la quietud nocturna con un sonido tan intenso que parecía quebrar la misma atmósfera. Imagínate por un instante. Te despiertan de golpe en medio de la noche más profunda. Tu celular vibra sin parar con mensajes de alerta por peligro extremo. Sientes el piso temblar bajo tu cuerpo. El cielo ruge con un estrépito abrumador que sacude cada fibra de tu ser. Padres desesperados alzan a sus hijos desde camas aún calientes, descendiendo a toda prisa por escaleras oscuras, rumbo a refugios subterráneos. Para decenas de familias, aquel estruendo mortal se convirtió en una especie de nana siniestra que jamás podrán borrar de su memoria. Y aquí llega el momento que te dejará sin aliento. El efecto emocional fue inmediato y demoledor. Incluso en las casas que no sufrieron impactos directos, un pavor denso se instaló como una nube venenosa, sofocando y paralizando sin posibilidad de escape. Sin embargo, en medio de esta vorágine de terror absoluto, algo comenzó a agitarse en un nivel mucho más profundo, algo que no podía percibirse con los ojos humanos. Por toda Jerusalén, una sensación extraña y aplastante descendía como un velo invisible. Aquellos que la sintieron la describieron con palabras que te erizarán la piel. Algunos afirmaron que era una pesadez espiritual. Otros mencionaron una presión oscura que superaba cualquier temor natural a morir. Era como si puertas ocultas se hubieran abierto y algo antiguo estuviera contemplando cada rincón de la ciudad.
Entre todo este caos indescriptible, algo asombroso comenzó a manifestarse. Personas de todas las edades se arrodillaban en sus casas, no como un gesto de rendición ante el horror, sino clamando en busca de una respuesta celestial. Y aquí viene lo más inquietante. Testigos aseguran que, mientras se escuchaban rezos en distintos idiomas, una especie de bruma lumínica apareció sobre ciertos sectores de la ciudad vieja. Algunos vieron formas, otros rostros, y otros describieron sombras gigantescas moviéndose silenciosas sobre los techos, como si entidades invisibles se hubieran congregado para observar lo que estaba ocurriendo. En plena madrugada, sinagogas decidieron abrir sus puertas. Campanas de iglesias comenzaron a sonar en países lejanos. Transmisiones en directo desde Jerusalén reunieron a miles de personas en vigilias improvisadas por todo el mundo. Algunos murmuraban oraciones con voces temblorosas. Otros permanecían en completo silencio, con la mirada fija y llena de asombro. Sin importar si eran judíos, cristianos o incluso personas sin fe declarada, todos coincidían en lo mismo. Aquella noche no se parecía a ninguna otra que hubieran vivido. Pero antes de continuar, comparte este video con alguien que sea importante para ti. La misión más grande que tenemos aquí es esparcir la verdad de Dios. ¿Sabías que muchos no conocen estos temas porque no llegan a ellos los mensajes correctos? Mándalo a tus grupos de WhatsApp o públicalo en Facebook. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estoy seguro de que te sentirás en paz al hacerlo. Si este tipo de videos te inspira, escribe abajo "Quiero más". Así sabré que realmente los valoras y podré traerte nuevos mensajes como este muy pronto. No eran solamente los misiles, era toda la atmósfera que los rodeaba. Una sensación de presión espiritual cubría la ciudad como si una tormenta invisible amenazara con desatarse, imposible de ignorar. Algunos aseguraban que podían percibirlo en lo más profundo de su cuerpo, un estremecimiento antiguo, como si el cielo entero y la tierra se prepararan para un evento que superaba cualquier batalla humana. Entre aquellos que permanecieron orando en las sinagogas y en sus casas, surgió el testimonio de que, durante esas horas, se escuchaban sonidos extraños sobre los techos, notas graves, casi como trompetas lejanas, que se repetían de manera intermitente. Nadie logró explicar su origen, pero para quienes lo escucharon, fue la confirmación de que aquella noche no era simplemente un conflicto, sino un anuncio de algo que aún está por revelarse. Incluso aquellos que nunca habían tenido una base religiosa confesaron que tenían la escalofriante sensación de que lo que estaban experimentando no era simplemente geopolítico, era algo profético, algo sagrado, algo absolutamente aterrorizante. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora va a desafiar completamente tu comprensión de la realidad. Mientras los proyectiles iluminaban los cielos sobre Jerusalén, otro tipo de luz completamente diferente comenzó a llamar la atención. Una luz que no tenía ninguna fuente militar y desafiaba toda explicación científica conocida. Testigos a través de toda la ciudad comenzaron a reportar fenómenos surrealistas.
que sacudieron incluso a los observadores más escépticos y racionales. Sobre el monte del templo, orbes brillantes aparecieron de la nada, silenciosos, inmóviles al principio. Luego descendiendo lentamente en un movimiento deliberado y controlado que no seguía ninguna ley física conocida. Aquella noche, el cielo estaba completamente despejado. Sin embargo, comenzaron a aparecer relámpagos que se movían de manera antinatural, extendiéndose como raíces brillantes de un extremo al otro del horizonte. No había tormenta, pero los rayos surgían igual, relató un vecino. Parecía que el firmamento se estaba rompiendo en dos. Otros hablaban de haces de luz dorada que atravesaban la penumbra, como si provinieran de planos superiores, bañando lugares sagrados con un resplandor casi palpitante, como si estuviera vivo. Y entonces aparecieron las figuras, siluetas flotantes que cambiaban de forma mientras permanecían suspendidas en la atmósfera. Algunos pensaron que eran drones de reconocimiento, pero para otros tenían apariencia angelical. Seres altos con vestiduras etéreas y alas extendidas, permaneciendo quietos en el aire, observando todo desde las alturas sin emitir ningún sonido. Aunque lo más perturbador de esa noche fueron los sonidos, un zumbido grave y continuo que parecía surgir de ninguna parte, ecos que retumbaban en los muros de piedra milenarios sin que se pudiera encontrar su origen. Testigos aseguraron que se escuchaban notas similares a trompetas, con frecuencias tan profundas que hacían vibrar el ambiente y se sentían como si penetraran directamente en el espíritu de quienes las oían. No era algo terrestre, afirmó un hombre que se refugió cerca del Monte de los Olivos. No era tecnología humana, era algo celestial, o quizás demoníaco. Sin duda, había una presencia indescriptible en el aire esa noche. Y aquí está lo que casi nadie supo. Después de estas manifestaciones, en distintas zonas de Jerusalén comenzaron a fallar los sistemas eléctricos. Las luces parpadeaban o se apagaban sin explicación, mientras los teléfonos se reiniciaban solos. Algunos afirmaron que al mirar sus pantallas aparecían breves destellos de símbolos extraños, como si códigos desconocidos intentaran revelarse antes de desaparecer en milésimas de segundo. Videos de seguridad desde azoteas y transmisiones en vivo comenzaron a capturar destellos de estos eventos sobrenaturales. En algunas grabaciones, orbes de luz aparecían danzando a través del cielo en movimientos perfectamente sincronizados. En otras filmaciones, explosiones de luz blanca surgían sin ninguna advertencia, seguidas por momentos de silencio total absoluto, como si incluso la naturaleza misma hiciera una pausa en reverencia o en terror. Lo que hacía estos fenómenos aún más misteriosos era su timing perfecto. No ocurrieron antes de los ataques militares, tampoco después. Aparecieron durante el clímax absoluto del caos, cuando los misiles caían sin piedad desde lo alto y el pavor alcanzaba su punto más extremo. Era como si la frontera entre lo visible y lo oculto hubiera sido desgarrada por un instante. Muchos están convencidos de que lo que apareció esa noche no pertenecía a este plano físico. Llámalo resguardo celestial, conflicto espiritual, un mensaje directo de Dios o una trampa de fuerzas oscuras. Hay algo que nadie puede negar. Algo se manifestó en los cielos de Jerusalén, dejando su atmósfera marcada para siempre. Sin embargo, para comprender verdaderamente la magnitud de lo que fue revelado, es necesario analizar las conexiones proféticas escritas hace incontables generaciones. Hace siglos, el profeta Zacarías habló sobre un tiempo en el que todas las naciones se alzarían contra Jerusalén. Sería un periodo de sufrimiento profundo, de asedio y guerra, pero también el momento exacto en que el Señor mismo descendería para actuar con poder. Entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, tal como pelea en el día de la batalla. La profecía continúa con una declaración impactante. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos y éste se partirá en dos.
Para muchos fieles, ese escenario siempre había parecido lejano, casi imposible de presenciar en vida, hasta este momento. Mientras los misiles trazaban su luz mortal en el horizonte y haces brillantes descendían sobre el monte del templo, las visiones de Daniel comenzaron a sentirse más reales que nunca. Este profeta, llevado como prisionero a Babilonia, vio un porvenir lleno de luchas espirituales, profanaciones al santuario, traiciones de pactos sagrados y un tiempo de angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Él no habló únicamente de una batalla militar, sino de una confrontación invisible que sacudiría no solo gobiernos y reinos, sino el mismísimo cosmos. Según antiguos textos judíos, el Monte de los Olivos es considerado una puerta entre dimensiones. Durante esa noche, varios rabinos declararon que sentían un movimiento espiritual inusual en ese lugar, como si las oraciones del mundo entero estuvieran siendo reunidas allí para un propósito que todavía permanece oculto a los ojos humanos. Daniel también menciona la aparición del arcángel Miguel levantándose para defender al pueblo de Dios. ¿Podrían las señales surrealistas en los cielos, las figuras brillantes, los sonidos de trompeta, la presión espiritual intensa ser parte de esa intervención divina? Luego llegamos al Apocalipsis, el libro final de la Biblia y la revelación definitiva de los eventos del tiempo del fin. En el capítulo 11, se menciona un periodo en el que la ciudad santa será pisoteada por las naciones durante 42 meses. Este número, interpretado por muchos como un símbolo, representa un tiempo en que la oscuridad invade lo sagrado. Sin embargo, incluso bajo ese dominio, la profecía permanece viva. 2 testigos surgirán, señales extraordinarias aparecerán en los cielos, y al final resonará la 7ª trompeta. Cada una de estas revelaciones milenarias apunta siempre hacia un mismo lugar. Jerusalén. No es Roma, no es Babilonia, no es Nueva York. Jerusalén es el reloj profético que marca los tiempos para toda la humanidad. Lo que sucede allí no se limita a un tema geopolítico o regional. Tiene implicaciones cósmicas. Mientras los estallidos estremecían las calles de Jerusalén, muchos habitantes no podían librarse de la sensación de que se libraba una guerra mucho más profunda, un enfrentamiento que trascendía cualquier arsenal militar o fuerza humana. No era un simple choque entre estados, sino una colisión directa entre el bien y el mal. De pronto, las palabras del apóstol Pablo cobraban un significado aterrador, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes que dominan este mundo oscuro, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lo que se desencadenó aquella noche en Jerusalén no fue únicamente un acto de violencia militar. Fue algo que penetró dimensiones que la ciencia no puede ni describir. Numerosos ciudadanos mencionaron una pesadez extraña que se apoderó del ambiente durante los bombardeos. No era solo el miedo natural a la destrucción, sino una presión invisible que oprimía hasta el alma más fuerte. Algunos hablaban de un peso en el aire, una especie de bruma oscura que parecía apagar hasta la fe más firme. Otros relataban un pavor sobrenatural, como si seres invisibles estuvieran en plena batalla justo más allá del mundo visible. Y aquí está un detalle inquietante. Durante ese lapso, varias personas informaron sueños idénticos en distintas partes de la ciudad. Visiones de un gigantesco portal brillante abriéndose sobre el monte del templo, del cual emergían figuras luminosas que hablaban en un idioma desconocido. Al despertar, la sensación de haber recibido un mensaje continuaba vibrando en su interior, aunque ninguno pudo recordar con claridad las palabras escuchadas. Esto es completamente consistente con lo que el profeta Daniel previó. En Daniel 12:1, él habla de un tiempo de angustia sin precedentes, cuando Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, se levantará. Miguel no es una figura simbólica. Él es el arcángel principal,
un guerrero del cielo. Su levantamiento señala más que simple protección. Significa que el reino espiritual ha sido completamente activado. Cuando Jerusalén está bajo ataque, el cielo no permanece en silencio. Aunque la mayoría no podía verlo con ojos físicos, muchos percibieron que ángeles y demonios se enfrentaron en el reino invisible. Quizás esto explica las figuras brillantes reportadas en el cielo o los sonidos de trompeta que resonaron sin origen identificable. Estas no eran simplemente ilusiones atmosféricas, eran manifestaciones de una guerra invisible. Para quienes están conectados con lo espiritual, esta no fue simplemente otra noche de terror. Fue un portal sagrado, un instante en el que el velo entre los cielos y la tierra se abrió lo suficiente para permitirnos ver la contienda más grande de todas. Una guerra que no se libra por fronteras, sino por la verdad misma, por el propósito eterno, por el alma de una ciudad escogida por Dios. En Jerusalén caen misiles, pero también descienden bendiciones y juicios. Y aquella noche, el reino espiritual respondió con una fuerza imposible de ignorar. Sin embargo, las historias más sobrecogedoras provienen de las bocas de quienes vivieron cada segundo en carne propia. Cuando la luz del amanecer cubrió Jerusalén, no solo iluminó ventanas rotas y calles ennegrecidas, reveló una ciudad que ya no sería la misma. El silencio que llegó tras la destrucción no era un suspiro de alivio, era un llamado a la reflexión más profunda. Y de esa quietud comenzaron a brotar relatos que no pueden explicarse con táctica militar ni con ciencia humana. Todo mi departamento vibraba, contó Miriam, madre de 3 niños que vive cerca de la ciudad vieja. Pero no era solo el edificio. Era como si algo dentro de mí estuviera temblando, algo que ni siquiera sabía que existía. Sus hijos habían sido despertados abruptamente por el ulular de las alarmas. Sin embargo, lo que más la atormenta hasta hoy no es el estruendo, sino la calma absoluta que vino después. Era como si el aire mismo se hubiera quedado sin aliento. Un guardia de seguridad que patrullaba en las inmediaciones del monte del templo narró una visión que jamás podrá borrar de su mente. «Vi una luz dorada», dijo con la voz cargada de emoción. Descendía despacio, muy despacio, como si flotara hacia abajo, justo sobre la cúpula de la roca. No era un reflector, se movía como algo vivo, y no provenía de este mundo. Otros relataron que despertaron antes incluso de que las alarmas comenzaran a sonar, como si una mano invisible los hubiera empujado para levantarse. Algunos aseguraron haber visto siluetas extrañas en el cielo nocturno, formas que no se parecían a ningún aparato volador conocido. Varias familias reportaron que, al intentar rezar en medio del caos, sentían que sus palabras eran absorbidas por un silencio pesado, como si algo impidiera que sus oraciones subieran. Sin embargo, otras personas afirmaron haber visto, en ese mismo instante, una figura de luz inclinándose sobre las calles, como si escuchara cada súplica y la recogiera en su resplandor antes de desvanecerse entre los destellos de la madrugada. Una mujer confesó haber escuchado un sonido como un shofar, una explosión larga y profunda seguida por un silencio completo que le envió escalofríos por toda la columna vertebral. Se sintió como un mensaje, dijo, no de este mundo. Lo quizás más impactante es cómo incluso los no religiosos sintieron que algo fundamental había cambiado. Nunca he creído en Dios, admitió un joven en Jerusalén occidental, pero no pude dormir esa noche. Algo estaba mal en la atmósfera, como si la ciudad estuviera llorando. Esto no era simplemente guerra, era un mensaje, una advertencia, una alarma espiritual sonando sobre la ciudad más sagrada de la tierra. Y mientras los proyectiles pueden caer y los edificios pueden temblar, son estas voces crudas, temblorosas, honestas, las que nos dicen la verdad absoluta. Aquella noche, el cielo habló con fuerza y por fin muchos comenzaron a escuchar.
No es la primera ocasión en la que Jerusalén se encuentra al filo del cumplimiento de antiguas profecías. Los paralelismos históricos que estoy a punto de compartir contigo te pondrán la piel de gallina. En el año 70, cuando las legiones romanas sitiaron la ciudad y destruyeron el segundo templo, los textos antiguos narran que una luz misteriosa fue vista alejándose del lugar santísimo. Los presentes no la describieron como llamas comunes, sino como un brillo dorado e intenso, como si la misma presencia divina se apartara de ese sitio sagrado. Incluso hubo quienes afirmaron haber escuchado voces en los cielos que decían: «Vámonos de aquí». Aquello no fue únicamente una derrota militar, fue un suceso celestial, una despedida desde las alturas. Y ahora, después de casi 2000 años, muchos se cuestionan: ¿está sucediendo de nuevo? Permíteme llevarte aún más atrás en la historia. En el 586 AC, cuando los babilonios destruyeron el primer templo, el profeta Ezequiel tuvo visiones extraordinarias. Él relató cómo la gloria de Dios abandonó el templo en varias etapas. Primero se desplazó desde el lugar santísimo hasta el umbral, luego al atrio oriental y finalmente se posó sobre el Monte de los Olivos. ¿Recuerdas dónde aparecieron muchas de esas luces en días recientes? Exactamente sobre el Monte de los Olivos. Estos patrones se repiten una y otra vez a través de los siglos. Cada vez que Jerusalén atraviesa una crisis máxima, el reino espiritual se manifiesta. No es casualidad, es el diseño perfecto del Altísimo. En los últimos años, hemos sido testigos de un incremento notable de señales en los cielos y en la tierra. Lunas de sangre alineándose con fiestas judías, nubes con formas de ojos, apareciendo sobre Jerusalén, y sonidos parecidos a trompetas hace apenas semanas. Astrónomos israelíes detectaron un objeto inusual que se movía cerca de la atmósfera superior, generando destellos intermitentes que no respondían a ninguna órbita satelital conocida. Rabinos locales interpretaron este fenómeno como un posible precursor de la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios, mientras científicos continúan sin explicación para tais luces danzantes sobre el espacio sagrado de Jerusalén. Los científicos los llaman terremotos celestiales o fenómenos atmosféricos, pero los creyentes escuchan algo completamente diferente: las reverberaciones de una cuenta regresiva divina. El libro del Apocalipsis coloca a Jerusalén en el corazón absoluto de las profecías del tiempo del fin. Habla de la ciudad santa siendo pisoteada por las naciones durante 42 meses. Durante este tiempo, 2 testigos misteriosos se levantarán para profetizar vestidos de cilicio, realizando milagros y entregando juicio. Y luego un terremoto sacudirá los cimientos mismos de la ciudad. En esa noche aterrorizante, muchos dijeron que el suelo tembló bajo sus pies. ¿Era una advertencia? ¿Un presagio espiritual? La cúpula de la roca fue vista brillando como si estuviera bajo un reflector desde el cielo. Una luz intensa perforó a través de un cielo sin nubes y figuras misteriosas se alzaron por encima de ella. Estos eventos, tan extraordinarios, no son meros incidentes aislados. Parecen entrelazarse, formando un patrón, como piezas de un rompecabezas cósmico que ahora se alinean en una imagen que ya no está oculta para aquellos que saben observar. Es fundamental entender que lo que ocurrió en Jerusalén no va a quedar contenido dentro de los límites de esa ciudad sagrada. Las ondas expansivas de estos eventos sobrenaturales ya están reverberando por cada rincón del planeta. En un mundo cada vez más interconectado, estos eventos se sienten como un llamado a la humanidad, como una advertencia que no puede ser ignorada. En las primeras 24 horas posteriores a la manifestación de estos fenómenos, las transmisiones en vivo desde Jerusalén fueron vistas por más de 50 millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales, como nunca antes, se inundaron de información. Hashtags relacionados con señales en Jerusalén se convirtieron en tendencia en más de 40 países simultáneamente.
Esto no fue solo un evento aislado en los medios de comunicación. Fue un fenómeno global que capturó la atención de millones de personas sin importar sus creencias o tradiciones. Los cristianos en América Latina organizaron vigilias de oración masivas, buscando un significado en lo que sucedió. En África, comunidades cristianas compartieron relatos de sueños proféticos idénticos la misma noche, un fenómeno que sugiere una conexión espiritual profunda. Las mezquitas en Indonesia, por su parte, hicieron llamados especiales a la oración, sintiendo que el mundo entero estaba al borde de algo trascendental. Lo más sorprendente de todo es que no solo las comunidades religiosas fueron afectadas. Incluso los sectores seculares comenzaron a experimentar una sensación inexplicable de que algo grande está por suceder. Esto refleja una conciencia colectiva, un sentimiento compartido de que el orden de las cosas está cambiando de manera irreversible. Las fuerzas del universo parecen estar alineándose para algo más grande, algo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero aquí es donde la historia realmente toma un giro impactante. Según múltiples tradiciones proféticas, lo que presenciamos en Jerusalén fue la apertura de un portal espiritual, un umbral entre el mundo físico y lo divino, que una vez cruzado, no puede cerrarse. Los antiguos profetas hablaban de la llegada de estos tiempos, de un momento en el que las señales en los cielos serían tan poderosas que no podríamos ignorarlas. Los eventos que hemos presenciado no son solo sucesos aislados, sino los primeros ecos de un futuro inminente que se va a manifestar de formas que desafiarán nuestra comprensión del tiempo y del espacio. Fenómenos que antes tardaban décadas o hasta siglos en manifestarse, ahora se están acelerando a un ritmo que desafiará nuestra capacidad de adaptación. Astrónomos ya han advertido sobre alineaciones planetarias poco comunes que ocurrirán durante los próximos 18 meses, un fenómeno que muchos relacionan con el cumplimiento de antiguas profecías. Por su parte, sismólogos han detectado vibraciones subterráneas inusuales cerca de Jerusalén, frecuencias que no se ajustan a los patrones tectónicos habituales, indicando que algo más profundo podría estar agitándose bajo la superficie. Mientras tanto, meteorólogos se han mostrado perplejos ante formaciones nubosas que surgen y desaparecen sin explicación atmosférica alguna, siempre sobre lugares religiosos de gran importancia. Estos eventos no tienen precedente en la historia reciente y solo aumentan el misterio y la fascinación que los rodean. Quizás lo más estremecedor sean los reportes de varios observatorios astronómicos que documentaron anomalías luminosas manifestándose al mismo tiempo sobre ciudades con gran peso bíblico como Jerusalén, Roma y otros puntos clave del mundo antiguo. Estas luces no encuentran explicación dentro de las leyes físicas conocidas, dejando más preguntas que respuestas sobre lo que está ocurriendo. Así que la cuestión ya no es si estos hechos continuarán, sino cuándo y de qué manera se manifestarán. Estamos al borde de un cambio colosal, un giro que, según las Escrituras y los estudios proféticos, tiene su epicentro en Jerusalén. Y cuando se concrete, las ondas de este despertar espiritual y cósmico llegarán a cada rincón del planeta. Lo que estamos viendo no es simplemente un evento aislado en la Ciudad Santa. Es un llamado a la humanidad para abrir los ojos y comprender que no somos meros espectadores de los movimientos celestiales. Estamos profundamente conectados con el destino espiritual de este mundo. Ya no habrá espacio para la neutralidad. Las naciones, los pueblos y las culturas deberán tomar una decisión. La indiferencia dejará de ser una opción. El reloj profético no solo está avanzando, está acelerando con fuerza. Cada segundo, cada instante, nos acerca más al cumplimiento de aquello que las Escrituras anunciaron hace milenios. Y todo comenzó aquella noche en Jerusalén, cuando los cielos decidieron responder. Ahora, más que nunca, la pregunta es, cuando el cielo vuelva a pronunciarse, ¿estarás escuchando? Estar preparado no es solo comprender los acontecimientos, es fortalecer tu conexión espiritual, mantenerte alerta a cada señal
y entender que estos sucesos no impactan únicamente nuestras creencias, sino también cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Si este mensaje te estremeció como a mí, compártelo sin dudar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque los días que vienen exigirán que estemos más unidos y conscientes que nunca. En tiempos como estos, informarse no es un lujo, es un deber. La historia avanza sin pausa y tú eres parte esencial de ella. Quizás nunca sepamos la magnitud completa de lo que comenzó aquella noche en Jerusalén, pero una cosa es segura: la realidad que creíamos conocer está cambiando, y cuando el velo vuelva a rasgarse, solo los que hayan mantenido su corazón despierto comprenderán la verdad detrás de cada luz en el cielo. ¿Acaso presenciamos el cumplimiento de antiguas profecías o el inicio de algo mucho más aterrador? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. Imagínate por un momento. Estás en la ciudad más sagrada del planeta, donde cada piedra susurra historias milenarias, cuando de repente el cielo se rompe con una explosión de luz dorada que desafía toda explicación lógica. No estamos hablando de tecnología militar, tampoco de fenómenos meteorológicos conocidos. Lo que descendió sobre la cúpula de la roca fue algo completamente diferente. Algo que hizo temblar no solo los edificios, sino las almas de quienes lo presenciaron. Los testigos describen rayos dorados que atravesaron la oscuridad como lanzas celestiales, dirigiéndose con precisión quirúrgica hacia el lugar más controvertido y sagrado de toda Jerusalén. Mientras esta luz sobrenatural bañaba la cúpula, un sonido escalofriante llenó el aire. Ecos profundos y resonantes que recordaban a trompetas tocando desde las nubes mismas. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. La gente corrió hacia sus ventanas. Algunos quedaron completamente paralizados por un terror que no podían explicar. Era como si algo ancestral y poderoso hubiera despertado, algo que llevaba dormido durante milenios esperando este momento exacto. Las familias se abrazaron mientras susurraban oraciones desesperadas. La palabra Apocalipsis pasaba de boca en boca como un secreto que nadie quería pronunciar en voz alta, pero que todos sentían en lo más profundo de su ser. Pero aquí viene lo más perturbador. Esta luz no era común y corriente, pulsaba con una energía viva, transformando cada calle, cada rostro, cada rincón de la ciudad en un resplandor dorado y fantasmal que parecía venir de otra dimensión. Si este fenómeno hubiera ocurrido en cualquier otro lugar del mundo, tal vez lo habríamos catalogado como una anomalía extraña y punto. Pero sucedió exactamente sobre la cúpula de la roca, y eso lo cambia todo. Estamos hablando del pedazo de tierra más cargado espiritualmente en toda la historia humana. Según las tradiciones más antiguas, aquí mismo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, un momento que redefinió para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Para el judaísmo, esta roca marca el lugar exacto donde se encontraba el Santo de los Santos, el santuario interior del antiguo templo de Salomón, donde la presencia divina habitaba entre los hombres. Los musulmanes consideran este sitio como el tercer lugar más sagrado del mundo, desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno milagroso. Y para los cristianos, el monte del templo representa mucho más que un sitio arqueológico. Es el epicentro espiritual donde muchas profecías del fin de los tiempos cobrarán vida. Durante siglos, teólogos, místicos e incluso líderes políticos han debatido si esta pequeña colina en Jerusalén será el centro de una conmoción global futura. Algunos textos antiguos hablan de portales entre dimensiones, de puertas ocultas, donde los límites entre el cielo y la tierra se vuelven extremadamente frágiles. El hecho de que este rayo de luz dorada inexplicable, acompañado de sonidos como trompetas celestiales,
haya descendido exactamente allí no puede ser casualidad. Ha reavivado temores globales, alimentado especulaciones e intensificado la creencia de que estamos siendo testigos del despertar de misterios espirituales que han permanecido ocultos durante milenios. Miles de años atrás, profetas antiguos advirtieron a la humanidad que observara los cielos, que buscara señales que marcarían el inicio de un juicio divino, un momento en que el mundo tal como lo conocemos cambiaría de forma irreversible. Después de lo que se desarrolló sobre Jerusalén, muchos se preguntan si esas advertencias ancestrales ya no son palabras distantes, sino una realidad que se está manifestando ante nuestros ojos. El profeta Joel, en el capítulo 2, entregó un mensaje escalofriante. Mostraré prodigios en los cielos, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Durante generaciones, estos versículos fueron estudiados, debatidos y frecuentemente descartados como poesía simbólica. Pero en ese rayo de luz dorada que desgarró el cielo de Jerusalén y en esos tonos inquietantes, similares a trompetas que resonaron por toda la ciudad, esas palabras se sienten alarmantemente literales. El libro de Apocalipsis 8 también habla de los cielos cobrando vida rugiendo y de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas preparándose para tocarlas. Cada trompeta señala un juicio divino sobre la tierra, plagas, desastres, despertares espirituales y finalmente el desmoronamiento de la arrogancia humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. También está la visión de Ezequiel en el capítulo 1, un encuentro críptico y sobrenatural con ruedas resplandecientes dentro de ruedas, seres radiantes como fuego y una manifestación celestial abrumadora. Durante siglos, la gente creía que Ezequiel describía una visión más allá de la comprensión, pero ahora algunos se preguntan, ¿estaba viendo lo que se desarrolló en nuestros cielos? Las visiones de Daniel solo profundizaron el misterio. Él previó señales extraordinarias que precederían transformaciones globales monumentales. Las naciones se levantarían y caerían. Estallaría una batalla espiritual y los mismos cielos declararían los tiempos. Durante tanto tiempo, los escépticos se aferraron a la creencia de que estas profecías eran metafóricas, alegorías espirituales para inspirar fe. Pero ahora las líneas se están difuminando. La barrera entre símbolo y realidad, entre cielo y tierra, ya podría estar desgarrándose. ¿Fue este evento aterrador en Jerusalén la primera ficha de dominó? ¿Las profecías ya no son distantes, sino que se manifiestan aquí y ahora? Lo que sucedió esa noche sobre Jerusalén fue aterrador, pero no fue un incidente aislado. Para aquellos que han estado observando de cerca, las señales y prodigios en toda la ciudad se han intensificado durante meses. Y ahora, con este último evento, muchos creen que las advertencias ya no pueden ser ignoradas. Los reportes han aumentado constantemente sobre sonidos misteriosos que emanan de los cielos sobre el monte del templo.
el pedazo de tierra más sagrado y controvertido de toda Jerusalén. Los habitantes locales los describen como zumbidos metálicos profundos o tonos similares a trompetas que reverberan a través de las antiguas murallas de piedra. Los científicos permanecen en silencio. No se ha dado ninguna explicación lógica. Los animales y las aves, considerados durante mucho tiempo sensibles a fuerzas invisibles, también han mostrado comportamientos inusuales. Bandadas de pájaros volando en círculos sin fin sobre los sitios sagrados, perros aullando sin causa, vida silvestre huyendo de áreas que una vez llamaron hogar. Algunos dicen que la naturaleza misma está percibiendo una perturbación espiritual. En los meses previos al incidente de la luz dorada, también se han reportado apariciones luminosas extrañas, resplandores parpadeantes sobre sitios sagrados, orbes de luz flotando sobre el Monte de los Olivos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Para algunos, estos no eran más que anomalías atmosféricas, pero para otros eran presagios espirituales claros. Hay precedentes para tales ocurrencias. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, soldados israelíes hablaron de luces inexplicables que aparecieron en el cielo guiando movimientos, protegiendo tropas. Las historias fueron silenciadas, pero nunca desaparecieron. En 2011, turistas capturaron video de luces flotantes sobre el monte del templo. Las imágenes se volvieron virales. Los expertos siguen desconcertados hasta el día de hoy. Sin embargo, nada se compara con el evento reciente. La intensidad de la luz dorada, la duración, casi 7 minutos completos iluminando el corazón de Jerusalén, y el impacto espiritual abrumador llegó más profundo, sacudió más fuerte y dejó atrás un temor que aún persiste. Las señales se están acumulando y esto podría ser solo el comienzo. Después del fenómeno aterrador sobre Jerusalén, los científicos se apresuraron a investigar, pero sus hallazgos solo han profundizado el misterio. Para frustración de escépticos y funcionarios por igual, no se ha proporcionado ninguna explicación clara. Las agencias meteorológicas confirmaron que no hubo actividad de meteoritos en la región esa noche. Los observatorios solares reportaron que no había llamaradas solares capaces de producir tal efecto. Las estaciones de monitoreo atmosférico no detectaron anomalías conocidas en los patrones climáticos o la composición del aire. Incluso los sistemas de radar avanzados, diseñados para rastrear aeronaves y perturbaciones aéreas, no captaron nada inusual. El cielo, desde un punto de vista científico, estaba vacío. Miles fueron testigos de lo imposible. Determinados a descubrir respuestas, los especialistas recurrieron al metraje disponible de drones. Las imágenes capturadas de la luz dorada descendiendo sobre la cúpula de la roca fueron analizadas en detalle. Los técnicos ajustaron los niveles de contraste, examinaron datos espectrales y mejoraron las imágenes infrarrojas. Lo que descubrieron conmocionó incluso a las mentes más escépticas. Dentro de los rayos de luz, apenas visibles al ojo desnudo, aparecían símbolos resplandecientes, débiles pero innegables. Sus formas y patrones reflejaban inscripciones antiguas encontradas en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. Estas cuevas, famosamente conocidas por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, están impregnadas de profecía apocalíptica y misterio. Esta revelación encendió una tormenta de especulación. ¿Son estos símbolos una forma intencional y divina de comunicación?
está el reino espiritual extendiéndose a través del velo, dejando mensajes codificados a plena vista. ¿Podría esto ser un preludio cuidadosamente orquestado, una advertencia oculta que anuncia la siguiente fase de un plan ancestral e imparable? Mientras la comunidad científica permanece en silencio, el mundo espiritual está despertando. El mensaje ya podría estar escrito. La pregunta es, ¿estamos listos para leerlo? En cuestión de horas, el fenómeno aterrador sobre Jerusalén se extendió más allá de las murallas de la ciudad. Capturado en teléfonos inteligentes, drones y transmisiones en vivo temblorosas, para la mañana, millones en todo el mundo habían sido testigos de las imágenes. La luz dorada descendiendo sobre la cúpula de la roca, el resplandor fantasmal iluminando la noche, los sonidos inquietantes similares a trompetas que reverberaron por toda la ciudad santa. Las reacciones han sido tan divididas como apasionadas. Entre los creyentes, cristianos, judíos e incluso algunos musulmanes, el evento es visto como confirmación innegable de las advertencias bíblicas ancestrales. Para ellos, las señales aterradoras en el cielo ya no son profecías distantes. Están sucediendo ahora, en tiempo real. Los escépticos y científicos se apresuran a buscar explicaciones lógicas, pero su búsqueda no produce nada. Ningún evento atmosférico, ningún fallo tecnológico, ninguna teoría racional puede explicar la escala, intensidad o ubicación del fenómeno. Y luego están los indecisos, aquellos atrapados entre la incredulidad y la comprensión gradual. Muchos ahora se preguntan en silencio, ¿y si la Biblia no es una colección de metáforas antiguas, sino un mapa para exactamente este momento en la historia? A través de las comunidades espirituales, la respuesta se vuelve más fuerte. Las reuniones de oración aumentan en número y urgencia. Los líderes judíos mesiánicos llaman a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación. Los pastores cristianos advierten que el cumplimiento profético podría estar más cerca de lo que jamás imaginaron. Los rabinos hacen referencia a enseñanzas antiguas que señalan los cielos como el escenario para la llegada del Mesías. Una sensación de urgencia ha echado raíces no solo en Jerusalén, sino a través de cada nación, cada fe. La pregunta que resuena en todo el mundo ya no es si esto fue una señal, sino qué viene después. Durante siglos, Jerusalén ha sido llamada la encrucijada del cielo y la tierra. Pero después del fenómeno aterrador que se desarrolló sobre la cúpula de la roca, un número creciente de eruditos, líderes espirituales y testigos ordinarios creen que algo aún más profundo está sucediendo. El velo se está adelgazando. A través de círculos teológicos hay una creencia creciente de que Jerusalén actúa como un amplificador espiritual. Los eventos que ocurren aquí, ya sean milagrosos, misteriosos o catastróficos, envían ondas de choque mucho más allá de las murallas antiguas de la ciudad. En un mundo lleno de innumerables sitios sagrados, Jerusalén permanece sin igual en su significado profético. Las tradiciones místicas del judaísmo, cristianismo e incluso el misticismo islámico hablan de ciertos lugares donde el velo que separa los reinos físico y espiritual se vuelve peligrosamente delgado. En esos momentos y ubicaciones, lo invisible puede filtrarse en lo visible. Lo imposible se vuelve realidad y, según escritos antiguos, Jerusalén se encuentra a la cabeza entre ellos. Algunos argumentan que durante el evento de la luz dorada, el velo se abrió temporalmente. Para aquellos presentes no fue meramente una exhibición visual, fue un vistazo más allá de nuestro mundo, una fractura en el límite entre el cielo y la tierra. Los testigos lucharon por describir la atmósfera que descendió sobre la ciudad esa noche. El tiempo se detuvo. Algunos susurraron con voces temblorosas. El aire mismo cambió, cargado con algo divino, algo más allá de la comprensión. Otros confesaron,
Nunca me he sentido más cerca del cielo y sin embargo nunca tan aterrorizado, declaró un hombre, sus ojos aún amplios con la memoria. Para muchos, ya no es una cuestión de creencia sino de reconocimiento. Jerusalén está despertando una vez más, no solo como una ciudad de piedra e historia, sino como un epicentro espiritual donde las profecías antiguas chocan con la realidad moderna, y el velo ya podría estar deshaciéndose. Para aquellos familiarizados con la profecía bíblica, la secuencia del tiempo del fin no es un misterio. Ha sido establecida en las Escrituras durante milenios, como el tic-tac de un reloj divino contando hacia abajo. Las guerras sacudirían las naciones, los desastres naturales aumentarían, remodelando la tierra y poniendo a prueba la resistencia humana. El hambre y el sufrimiento barrerían continentes. Y por encima de todo, los mismos cielos declararían la llegada de algo mucho mayor. Una disrupción cósmica tan innegable que incluso los escépticos más endurecidos se verían obligados a mirar hacia arriba. Muchos ahora se preguntan si estamos al borde del momento más crucial de la historia. La reconstrucción del tercer templo ha sido profetizada como un catalizador final, el momento en que las estructuras antiguas se eleven nuevamente, señalando el regreso del Mesías y el desencadenamiento de juicios divinos sobre la tierra. Tales ideas, una vez relegadas a libros de teología y conversaciones marginales, ahora se sienten incómodamente cerca de la realidad. No es solo Jerusalén lo que está temblando. Alrededor del mundo, las tensiones geopolíticas centradas en Israel se intensifican día a día, atrayendo a las potencias globales hacia una red de conflicto que refleja de manera escalofriante las advertencias de Daniel y Apocalipsis. Los terremotos y la agitación natural golpean con mayor frecuencia y mayor intensidad, perturbando vidas y recordando a la humanidad cuán frágil es realmente la civilización. Los despertares espirituales, sueños proféticos y encuentros personales inexplicables se están reportando en todo el mundo, como si el mismo cielo estuviera llamando la atención de los fieles. Todo esto plantea una pregunta escalofriante pero necesaria. ¿Fue el evento en Jerusalén un fenómeno aleatorio y aislado? ¿O fue el acto de apertura, el primer capítulo en una secuencia profética que no puede ser detenida? Si es así, entonces ya no estamos especulando sobre el tiempo del fin, estamos presenciando su llegada, paso a paso, señal por señal. El mundo ha entrado en territorio inexplorado y, listos o no, el velo se está levantando. La noche pasada algo aterrador se desarrolló en Jerusalén. Mientras el resto del mundo yacía en sueño pacífico, la ciudad santa fue atravesada por el lamento de sirenas y el trueno de misiles surcando el cielo oscuro. Las familias fueron sacudidas del sueño por explosiones. Los niños gritaron mientras sus padres los sacaron de sus camas, llevándolos corriendo hacia búnkeres subterráneos. Las calles que usualmente resonaban con oraciones, ahora se llenaron de pánico y confusión. El silencio sagrado de la ciudad fue destrozado. Las llamas iluminaron la noche mientras el cielo se convirtió en un campo de batalla. Y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Incluso los escépticos se quedaron en silencio. Pero algo más sucedió, algo más allá del alcance de misiles y alarmas. Algunos dicen que vieron luces descendiendo, otros escucharon sonidos que ninguna voz humana podría producir. Así que debemos hacernos la pregunta, ¿y si esto no fue solo guerra? ¿Y si fue una señal profética desarrollándose ante nuestros ojos? Mientras el mundo observaba desde la distancia, la gente de Jerusalén vivió una pesadilla que se sintió bíblica en escala. Los ataques con misiles que estallaron en las primeras horas no fueron incidentes aislados. Fueron parte de una ofensiva coordinada de alta presión que empujó los sistemas de defensa de Israel a sus límites mismos. Desde los cielos vinieron ola tras ola de misiles iraníes lanzados con precisión y volumen.
Algunos eran amenazas reales, otros señuelos diseñados para confundir y sobrecargar la cúpula de hierro y otros sistemas de defensa israelíes. Según fuentes oficiales iraníes, más de 224 personas fueron asesinadas y más de 1.200 resultaron heridas desde el comienzo de los ataques, aunque estos números vienen con cautela política. La devastación en el suelo es innegable. Las sirenas gritaron por el aire mientras las notificaciones de aplicaciones sonaron por toda la ciudad, advirtiendo de peligro inminente. En segundos, los vecindarios estallaron en caos. Las familias corrieron a refugiarse en medio de la noche. Los niños fueron arrancados de camas cálidas y empujados hacia escaleras oscurecidas y búnkeres subterráneos. Para muchos, las paredes temblorosas, el suelo que se sacudía y las explosiones ensordecedoras se convirtieron en una canción de cuna aterradora. El impacto psicológico fue inmediato, incluso en hogares no tocados por el daño físico. El miedo se asentó como humo espeso, paralizante, asfixiante, inquebrantable. Y sin embargo, en medio de este caos, algo más se agitó, algo más profundo, algo invisible. A través de la ciudad descendió una extraña sensación de peso. Algunos lo describieron como una pesadez espiritual, una especie de opresión que iba más allá del miedo a la muerte. Otros dijeron que era como si el reino invisible se hubiera abierto y algo ancestral estuviera observando. En medio del pánico, la gente cayó de rodillas, no en rendición al miedo, sino en busca de respuestas divinas. Las sinagogas se abrieron en medio de la noche. Las campanas de las iglesias sonaron en naciones distantes. Las transmisiones en vivo desde Jerusalén atrajeron a miles hacia vigilias espontáneas. Algunos oraron con labios temblorosos, otros con silencio de ojos abiertos. Pero todos ellos, judíos, cristianos, incluso seculares, sintieron que esta noche era diferente a cualquier otra. No fueron solo los misiles, fue la atmósfera. Una presión espiritual se cernía sobre la ciudad como una nube de tormenta invisible pero innegable. Algunos afirmaron que podían sentirla en sus huesos, un temblor ancestral como si el cielo y la tierra se estuvieran alineando para algo mucho mayor que la guerra. Incluso aquellos sin fundamento religioso confesaron que tenían la sensación escalofriante de que lo que estaban experimentando no era simplemente geopolítico, era algo profético, algo sagrado, algo aterrador. Esta no fue solo una guerra librada con hierro y fuego. Fue una guerra que penetró en el alma de la ciudad, una guerra no solo por tierra, sino por significado, por destino. Y apenas estaba comenzando. Mientras los misiles iluminaban los cielos sobre Jerusalén, otro tipo de luz comenzó a llamar la atención. Una que no tenía fuente militar y desafiaba la explicación. Los testigos en toda la ciudad comenzaron a reportar fenómenos surrealistas que sacudieron incluso a los observadores más fundamentados. Sobre el monte del templo aparecieron orbes resplandecientes, silenciosos, inmóviles, luego flotando hacia abajo en un descenso lento y deliberado. No había nubes, no había lluvia. Sin embargo, relámpagos danzaron por el cielo, ramificándose de manera antinatural de un extremo del horizonte al otro. Era relámpago sin tormenta, dijo un residente, como si los cielos se estuvieran dividiendo abiertos. Algunos describieron rayos radiantes de luz perforando la oscuridad, como si fueran dirigidos desde arriba, iluminando sitios sagrados con un brillo dorado. Otros afirmaron ver figuras en el cielo, formas cambiantes suspendidas en la atmósfera. Para algunos parecían drones no tripulados, pero para otros se asemejaban a seres angelicales, siluetas altas, vestidas con túnicas con alas extendidas, flotando silenciosamente sobre el caos. Aún más escalofriantes fueron los sonidos, zumbidos graves que parecían venir de ninguna parte, ecos que rebotaban en las murallas de piedra de la ciudad, pero no tenían fuente.
Los testigos hablaron de tonos similares a trompetas, frecuencias vibrantes profundas que agitaron el aire y parecieron llegar dentro del alma. No era de la tierra, dijo un hombre que se refugió cerca del Monte de los Olivos. No era maquinaria, era algo divino, algo demoníaco estaba en el aire. Las imágenes de seguridad de azoteas y transmisiones en vivo comenzaron a capturar vislumbres de estos eventos. En algunos videos, orbes de luz aparecieron danzando por el cielo en movimiento sincronizado. En otros, ráfagas de luz blanca destellaron sin advertencia, seguidas por breves momentos de silencio total, como si incluso la naturaleza se detuviera en reverencia o miedo. Lo que hizo que estas señales fueran aún más misteriosas fue su tiempo. No ocurrieron antes de los ataques o después. Aparecieron durante el apogeo del caos, cuando los misiles llovían y el miedo alcanzó su pico. Era como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera desgarrado momentáneamente. Muchos creen que lo que apareció esa noche no era de este mundo. Ya sea que lo llames protección angelical, guerra espiritual o una señal de Dios, un engaño de fuerzas más oscuras, una cosa es clara: algo apareció en el cielo esa noche y dejó Jerusalén cambiada para siempre. Hace siglos, el profeta Zacarías advirtió de un día cuando todas las naciones de la tierra se reunirían contra Jerusalén. Zacarías 14:2. Sería un tiempo de gran angustia, de batallas y asedio, pero también el momento en que el Señor mismo intervendría. Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones como pelea en un día de batalla. Zacarías 14:3. La profecía continúa con una revelación dramática. Los pies del Señor se posarán en el Monte de los Olivos, dividiéndolo en dos, señalando su regreso para establecer justicia divina. Para muchos, ese momento siempre se sintió distante. Hasta ahora, mientras los misiles iluminaban el horizonte y luces extrañas descendían sobre el monte del templo, resurgieron ecos de las visiones de Daniel. El profeta Daniel, llevado cautivo a Babilonia, previó un futuro de intensa guerra espiritual, profanación del templo, pactos rotos y un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Daniel 12:1. Habló de una guerra que no era solo física, sino espiritual, una que sacudiría no solo reinos, sino los mismos cielos. Daniel también menciona la aparición del arcángel Miguel levantándose para defender al pueblo de Dios. ¿Podrían las señales surrealistas en los cielos, las figuras resplandecientes extrañas, los sonidos similares a trompetas, la presión espiritual intensa ser parte de esa intervención divina? Luego nos dirigimos a Apocalipsis, el libro final de la Biblia y la revelación definitiva de los eventos del tiempo final. En el capítulo 11, leemos de un tiempo en que la ciudad santa será pisoteada por las naciones durante 42 meses. Apocalipsis 11:2. Este número, a menudo visto como simbólico, marca un período cuando la oscuridad domina lo sagrado. Sin embargo, incluso en esa dominación, la profecía permanece activa. Los testigos se levantarán, las señales llenarán los cielos y finalmente sonará la séptima trompeta. Cada una de estas profecías antiguas apunta a Jerusalén, no Roma, no Babilonia, no Nueva York, como el reloj profético del mundo. Lo que sucede en Jerusalén no es solo político o regional, es cósmico. La línea de tiempo espiritual del mundo marca según lo que se desarrolla en ese espacio sagrado. Lo que sucedió durante esa madrugada no fue solo una continuación del conflicto regional. Fue un temblor profético, un presagio, una advertencia. El reloj está corriendo y Jerusalén permanece en el centro mismo, tal como la Biblia dijo que estaría. El caos que estalló en Jerusalén durante las primeras horas no se quedó confinado dentro de sus murallas antiguas. Casi instantáneamente, un efecto dominó se extendió por todo el mundo.
una onda de choque espiritual que despertó a creyentes de todas las religiones. Desde las Américas hasta Europa, desde África hasta Asia, sinagogas, iglesias y mezquitas abrieron sus puertas en horarios inusuales. Se realizaron vigilias con velas, se recitaron salmos, surgieron reuniones de oración de emergencia como si una alarma invisible hubiera sonado en los corazones de los fieles. En Nueva York, las congregaciones se reunieron en sótanos, viendo transmisiones en vivo desde Jerusalén y orando en voz alta por la paz. En Corea del Sur, las comunidades cristianas mantuvieron vigilias durante toda la noche, interpretando el ataque como una llamada de atención del cielo. En Nigeria, los pastores predicaron sobre las señales del fin de los tiempos con nueva urgencia. En Brasil, las mezquitas resonaron con súplicas de intervención divina y comprensión. Esto no fue solo preocupación global, fue activación espiritual. Los líderes espirituales de todo el mundo respondieron con mensajes sobrios. Los rabinos judíos citaron a Zacarías y Daniel, advirtiendo que el papel de Jerusalén en la profecía se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Los pastores cristianos hablaron del libro de Apocalipsis y llamaron a sus rebaños al arrepentimiento y la vigilancia. Incluso los eruditos islámicos reconocieron el peso espiritual único del evento, reconociendo a Jerusalén como una ciudad vinculada al destino divino. Luego vino el anuncio de la Unión Europea, una reunión de emergencia repentina que involucró a representantes de las 27 naciones miembros. Aparentemente fue una respuesta diplomática a la escalada en el Medio Oriente, pero el tono era diferente. No hubo despliegues militares, solo palabras, símbolos y preocupación. Algunos observadores sintieron que esto no era meramente política en juego, sino un reconocimiento silencioso de que algo más profundo, más ancestral, había sido despertado. Esta es la línea que ahora divide la conversación global. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Por un lado están aquellos que analizan con precisión geopolítica, que ven estrategias, armas, alianzas. Por el otro están aquellos con ojos para ver algo mayor. Para ellos, esto no es meramente sobre guerra, es sobre profecía desarrollándose en tiempo real. Es sobre propósito divino chocando con poder mundano. En un mundo entumecido por conflictos interminables, Jerusalén se ha convertido una vez más en la zarza ardiente, un lugar donde lo físico se encuentra con lo eterno y todo el mundo está observando, preguntándose, orando. Mientras las explosiones sacudían las calles de Jerusalén, muchos no podían quitarse la sensación de que se estaba librando una guerra mucho más profunda, muy por encima del alcance de misiles y soldados. No era solo un choque de naciones, sino una confrontación entre las fuerzas del bien y el mal. Las palabras del apóstol Pablo de repente se sintieron más relevantes que nunca, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Lo que se desarrolló en Jerusalén no fue solo militar, fue metafísico. Muchos residentes hablaron de una pesadez extraña que se asentó sobre la ciudad durante el ataque. No el miedo a la muerte o la destrucción, sino algo más espiritual, una presencia, una presión invisible que se sentía sofocante. Algunos lo describieron como un peso en la atmósfera, una niebla espesa que empañaba incluso la fe más fuerte.
Otros reportaron una sensación abrumadora de pavor, aunque fuerzas invisibles estuvieran encerradas en feroz batalla justo más allá del velo. Esto es consistente con lo que el profeta Daniel previó en Daniel 12:1. Habla de un tiempo de angustia sin precedentes, cuando Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, se levantará. Miguel no es una figura simbólica. Es el arcángel principal, un guerrero del cielo. Su levantamiento señala más que protección. Significa que el reino espiritual ha sido activado. Cuando Jerusalén está bajo ataque, el cielo no permanece en silencio. Aunque la mayoría no pudo verlo con ojos físicos, muchos percibieron que ángeles y demonios chocaban en el reino invisible. Tal vez esto explique las figuras resplandecientes reportadas en el cielo o los sonidos similares a trompetas que resonaron sin origen. Estas no fueron simplemente trucos de la atmósfera, fueron manifestaciones de una guerra invisible. Para aquellos sintonizados con lo espiritual, esta no fue solo otra noche de violencia. Fue un umbral divino. Un momento en que la cortina entre el cielo y la tierra se corrió lo suficiente para que vislumbráramos la batalla mayor. Una guerra no por territorio, sino por verdad, por destino, por el alma de una ciudad elegida por Dios mismo. En Jerusalén caen bombas, pero también caen bendiciones y maldiciones. Y esa noche el reino espiritual respondió. Cuando el sol se levantó sobre Jerusalén, iluminó más que solo ventanas destrozadas y calles chamuscadas. Reveló una ciudad cambiada para siempre. El silencio que siguió al caos no fue alivio, fue reflexión. Y de ese silencio comenzaron a emerger testimonios, relatos que no podían explicarse por estrategia o ciencia. Todo mi apartamento tembló, dijo Miriam, una madre de 3 que vive cerca de la ciudad vieja. Pero no fueron solo las paredes. Se sintió como si algo dentro de mí estuviera temblando, algo que ni siquiera sabía que estaba ahí. Sus hijos habían sido arrancados del sueño por las sirenas, pero lo que más la atormentaba no era el ruido, sino la quietud que vino después. Era como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Un guardia de seguridad local que patrullaba cerca del monte del templo describió haber visto algo inolvidable. Una luz dorada, susurró, su voz temblando. Descendió lentamente como si estuviera cayendo en cámara lenta, directamente sobre la cúpula de la roca. No era un reflector, no era una bengala, era algo vivo y no venía de la tierra. Otros describieron despertarse antes de que las sirenas siquiera comenzaran, como si una mano invisible los hubiera sacudido. Algunos vieron figuras extrañas en el cielo, siluetas que no coincidían con ninguna aeronave conocida. Una mujer dijo que escuchó un sonido como un shofar, una ráfaga larga y profunda, seguida de un silencio completo que le envió escalofríos por la columna vertebral. Se sintió como un mensaje, dijo, no de este mundo. Lo que tal vez es más impactante es cómo incluso los no religiosos sintieron que algo cambió. Nunca he creído en Dios, admitió un joven en Jerusalén occidental, pero no pude dormir esa noche. Algo estaba mal en la atmósfera, como si la ciudad estuviera llorando. Esto no fue solo guerra, fue un mensaje, una advertencia, una alarma espiritual sonando sobre la ciudad más sagrada de la tierra. Y mientras los misiles pueden caer y los edificios pueden temblar, son estas voces, crudas, temblorosas, honestas, las que nos dicen la verdad. El cielo estaba hablando esa noche y muchos finalmente estaban escuchando. Esta no es la primera vez que Jerusalén ha estado al borde del cumplimiento profético. En el año 70 de Cristo, cuando los romanos sitiaron la ciudad y destruyeron el segundo templo, escritos antiguos hablan de una luz misteriosa vista partiendo del Santo de los Santos. Los testigos la describieron no como fuego, sino como un resplandor dorado radiante, casi como si el Espíritu de Dios se estuviera retirando.
Algunos incluso reportaron escuchar voces en los cielos diciendo, partamos de aquí. Fue más que una conquista militar, fue un momento divino, una despedida del cielo. Y ahora, casi 2000 años después, muchos se preguntan, ¿está sucediendo de nuevo? El miedo sentido en este último evento no fue solo miedo a la muerte, fue el miedo de la proximidad divina, la realización inquietante de que algo mucho mayor se estaba desarrollando. ¿Podría esta noche de terror ser el primer capítulo en un nuevo pergamino profético siendo desenrollado? ¿Podrían las explosiones, las luces, el suelo tembloroso ser la forma de Dios de decir, despierta? ¿El tiempo es corto? ¿Y si esto no fue solo sobre tensión geopolítica, sino sobre tiempo divino? Una señal de que el mundo está entrando en un período predicho hace mucho tiempo en las Escrituras, un tiempo de sacudida, de prueba, de decisión para cada corazón observador. Debemos preguntarnos, ¿estamos presenciando el comienzo del capítulo final? ¿Ha marcado el reloj profético su siguiente momento? El mensaje detrás del dolor es claro. Este no es un momento para dormir. Es un momento para ver, para escuchar, para arrepentirse. Porque cuando Dios habla a través de Jerusalén, no está susurrando, está gritando. Los años recientes han estado marcados por ocurrencias cada vez más extrañas y simbólicas. Lunas de sangre alineándose con festivales judíos, nubes con forma de ojos flotando ominosamente sobre la ciudad y sonidos similares a trompetas escuchados en cielos de todo el mundo. Los científicos los llaman terremotos del cielo o fenómenos atmosféricos, pero los creyentes escuchan algo más: las reverberaciones de una cuenta regresiva divina. El libro de Apocalipsis coloca a Jerusalén en el corazón de la profecía del tiempo final. En 11:2-3 habla de la ciudad santa siendo pisoteada por las naciones durante 42 meses. Durante este tiempo, 2 testigos misteriosos se levantarán para profetizar en silicio, realizando milagros y entregando juicio. Y luego, un terremoto sacudirá los cimientos mismos de la ciudad. En esa noche aterradora, muchos dijeron que el suelo tembló bajo sus pies. Fue un temblor de advertencia, una prefiguración espiritual. La cúpula de la roca fue vista brillando como si estuviera bajo un reflector del cielo. La luz perforó a través de un cielo sin nubes, las figuras se alzaron por encima, y sonidos, sin explicación natural, resonaron a través de la oscuridad. Estos no son eventos aislados. Parecen conectarse, formando un patrón como piezas de rompecabezas alineándose en una imagen ya no oculta. Jerusalén siempre ha sido el escenario para encuentros divinos y conflicto cósmico. Es donde Jesús fue crucificado y donde regresará. Es el sitio de adoración antigua, destrucción y promesas aún por cumplirse. Si hubiera alguna vez una ciudad que pudiera señalar el desarrollo del plan final de Dios, es esta. Debemos preguntarnos, ¿fue esa noche simplemente otro conflicto violento o fue el encendido de una cerilla espiritual? El comienzo de un fuego que no será apagado hasta que cada profecía se cumpla. Esta podría ser la primera ficha de dominó. Y una vez que caiga, el resto puede venir rápidamente. Más rápido de lo que esperamos, más fuerte de lo que estamos preparados y más sagrado de lo que nos damos cuenta. ¿Estás observando? ¿Estás listo? Porque lo que pasó en Jerusalén puede no ser solo historia, puede ser destino en movimiento. Déjame preguntarte directamente, ¿tienes los ojos abiertos? ¿Estás listo? Porque esto no se trata de teorías o tendencias, esto se trata de la eternidad. Mientras millones permanecen dormidos espiritualmente, entumecidos, emocionalmente distraídos, una trompeta está sonando en la distancia, no una literal, sino una alarma divina, y está llamando a los vigilantes a despertar. Cuando Jerusalén tiembla, el cielo habla. ¿Estás escuchando? Esa noche, Dios pudo haber dado al mundo una advertencia final envuelta en sirenas y señales.
Un terremoto espiritual se extendió por la ciudad más sagrada de la tierra, y no fue solo para aquellos que viven ahí, fue para ti, para todos nosotros. No dejes que las distracciones te cieguen, no dejes que la comodidad te seduzca. No esperes por la siguiente señal. La siguiente señal podría no ser una advertencia, podría ser juicio. Este es el momento de volverte a Dios, no mañana, no algún día. Ahora, la trompeta final aún no ha sonado, pero lo hará, y cuando lo haga, todo ojo verá, toda rodilla se doblará, y toda alma estará ante el Rey de Reyes. Así que despierta, sacúdete el entumecimiento, abre tus ojos, las señales están aquí, las advertencias son claras, el Rey viene. ¿Estarás listo o estarás dormido cuando el cielo se abra? Los testigos describen nubes formándose en los cielos sobre Jerusalén que desafían toda explicación natural. Estas no eran las nubes flotantes llevadas por el viento, sino formaciones masivas y arremolinadas rotando deliberadamente, como si fueran movidas por una inteligencia invisible. Giraban en su lugar, enrollándose como remolinos celestiales, mientras el cielo tomaba tonos extraños de azul, violeta y dorado. Más asombroso fue el relámpago. No golpeó hacia abajo como lo hacen normalmente las tormentas. En su lugar, danzó horizontalmente a través de los cielos, trazando patrones por el cielo como algún guión divino siendo escrito en tiempo real. Algunos lo describieron como si el cielo estuviera hablando, formando señales que ningún humano podía descifrar. Los observadores comenzaron a notar algo aún más extraño. Orbes de luz, pequeñas esferas flotantes aparecieron entre las nubes, brillando suavemente, pulsando con un ritmo que parecía casi vivo. Estos orbes no parpadearon ni se movieron caóticamente. En su lugar se deslizaron en silencio, no afectados por el viento o el humo, y luego se desvanecieron tan rápido como vinieron, como si siguieran un sendero oculto. Para muchos, estas vistas trajeron a la mente las palabras de Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Eran estas esferas resplandecientes la presencia de ángeles? ¿Eran las nubes y el relámpago parte de una señal divina? ¿O son simplemente ilusiones ópticas moldeadas por el miedo y la admiración? Cualquiera que sea la respuesta, los cielos sobre Jerusalén ya no son ordinarios. Algo más allá de nuestra comprensión parece estar desarrollándose en los cielos, llamando al mundo a observar y tal vez a despertar. Las redes sociales estallaron con shock y asombro cuando comenzaron a circular videos de lo que muchos afirman fue un descenso sobrenatural del cielo justo sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. En las imágenes, una figura radiante se ve descendiendo lentamente a través del cielo, envuelta en un resplandor de otro mundo. Los testigos la describen como cegadora, pero consoladora, como si la luz viniera desde adentro de la figura misma en lugar de cualquier fuente natural. La figura tenía características llamativas, una túnica blanca que brillaba con luz y un rostro que irradiaba como el sol. A su alrededor había innumerables seres angelicales vestidos con ropas luminosas, sus alas plateadas extendidas en formación perfecta. Flotaban en el aire inmóviles pero poderosos, como un ejército celestial esperando órdenes. Lo que más impactó a los espectadores fue un momento simbólico singular. Cuando la figura tocó tierra cerca del Monte de los Olivos, una paloma blanca emergió del cielo y se posó suavemente en su hombro. Para muchos cristianos, esto fue inconfundiblemente una señal del Espíritu Santo, reminiscente del momento en las Escrituras cuando el Espíritu descendió como paloma durante el bautismo de Jesús. Mateo 3:16. La reacción emocional fue abrumadora. Algunos cayeron de rodillas sollozando, otros se quedaron en silencio con las manos levantadas en reverencia.
Algunos pocos ofrecieron oraciones susurradas, incapaces de encontrar palabras para lo que estaban viendo. Incluso los escépticos fueron sacudidos por la majestuosidad pura del evento. Pero luego vino la pregunta, una pregunta que dividió a la multitud e inundó los foros en línea. ¿Era este verdaderamente Jesucristo regresando en gloria o podría ser un engaño? La Biblia advierte en Mateo 24:24 que falsos mesías y falsos profetas aparecerán y realizarán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Podría este ser uno de esos momentos? ¿Era esta una revelación divina o una falsificación espiritual impresionante? Como creyentes, estamos llamados a discernir el espíritu, a probar lo que vemos contra la verdad de las Escrituras. Y mientras el mundo observa esta figura celestial y su séquito angelical, una cosa es cierta: algo profundo ha comenzado en Jerusalén. Ya sea que traiga salvación o un fuerte engaño, solo el tiempo lo dirá. Mientras Jerusalén se tambalea por las señales en el cielo y encuentros sobrenaturales, otra figura ha emergido, un hombre tanto cautivador como controvertido. No está descendiendo de las nubes, ni seguido por huestes angelicales. Sin embargo, su influencia se está extendiendo rápidamente. Con discurso elocuente y presencia magnética, afirma haber sido enviado por Dios mismo para restaurar la verdad y purificar la fe. Sus palabras resuenan acordes con muchos corazones desilusionados, pero también plantean una pregunta escalofriante. Esta figura denuncia audazmente la estructura eclesiástica existente, acusándola de corrupción, compromiso y falsa doctrina. Predica que el mundo ha sido engañado por la tradición y que ahora es el momento para una limpieza de la teología, un regreso a lo que él llama la fe original. Para sus seguidores, es un profeta, un reformador, una luz en la oscuridad. Pero para otros, lleva las señales inconfundibles de un engaño largamente predicho. Muchos están comenzando a preguntarse, ¿es este el anticristo? La profecía de San Malaquías, escrita hace siglos, habla de un papa final, un hombre que llevaría a los fieles a la ruina bajo la apariencia de misión divina. Este llamado Pedro el Romano aparecería en un tiempo de gran tribulación y asumiría autoridad espiritual a través del globo. El tiempo, el carisma, el llamado a purificar, todo se alinea demasiado cerca. Los reportes indican que esta figura ya está siendo venerada por miles. La gente se aferra a cada una de sus palabras, comparte sus mensajes con fervor y acude en masa a sus reuniones como si estuvieran asistiendo a la llegada de un Mesías. Su influencia está creciendo no por la fuerza, sino por persuasión espiritual, seduciendo corazones a través de promesas de claridad, justicia y paz. Pero la Biblia da una advertencia sobria en 2 Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Podría este ser el momento del desvelamiento? Como con todo gran engaño, el peligro no está en el mal descarado, sino en cuán cerca se parece lo falso a lo verdadero. ¿Es este hombre enviado por el cielo o es un heraldo del infierno vestido de luz? En estos tiempos peligrosos, el discernimiento ya no es opcional, es vital. A través del Medio Oriente, uno de los ríos más antiguos y significativos en la historia humana está desapareciendo. El Éufrates, una vez una arteria poderosa, dadora de vida fluyendo a través de Irak, Siria y Turquía, ahora se ha reducido a tierra agrietada y arroyos poco profundos. Mientras las aguas retroceden, descubren lo que ha estado oculto durante mucho tiempo: ruinas de ciudades antiguas, altares olvidados y cavernas escalofriantes, todo enterrado bajo la superficie durante miles de años. Pero más allá de la arqueología, este evento resuena con significado bíblico.
Apocalipsis 16:12 predice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Según la profecía, el secado de este río no es meramente ambiental, es estratégico. Prepara el escenario para guerra venidera, juicio y el movimiento de fuerzas en el conflicto final. Hoy muchos en la región están creciendo ansiosos. La escasez de agua ya ha causado tensión entre naciones cuando los ríos cruzan fronteras y políticas. La falta de agua amenaza la agricultura, el suministro de energía y la supervivencia humana. En una tierra marcada por antiguas profecías, una escena aterradora sacude a Israel. Llamas descontroladas cubren el cielo, mientras una lluvia ardiente cae sobre la tierra. Pero en medio de este caos, aparece algo extraordinario. Una figura luminosa, rodeada de seres angelicales, surge entre las llamas. ¿Es esta una señal divina? Un mensaje para nuestro tiempo. Acompáñanos a descubrir el significado detrás de esta impactante visión. La tierra de Israel se encuentra envuelta en llamas. Incendios imprevistos han abarrotado el paisaje, envueltos en remolinos ardientes que arrasan con los árboles. Estos siniestros comenzaron de manera abrupta y feroz, con árboles ardiendo sin previo aviso, como si un fuego interno se activara sin razón aparente. Aunque algunos pensaron inicialmente que se trataba de un acto intencionado, la magnitud y rapidez de los incendios sugieren una intervención que supera la capacidad humana. El cielo se oscurece, cubierto de un humo denso que se enreda en el aire, mientras gotas caen sin humedecer. La situación parece ir más allá de un simple fenómeno natural. Es como si fuerzas elementales estuviesen en acción. ¿Podríamos estar presenciando una manifestación de la furia natural o hay algo todavía más significativo? Tal vez una energía que desafía nuestra comprensión. Detente un momento, dale me gusta, escribe tus pensamientos y no olvides compartir este video con tus amigos. Prosigamos. Ruidos enigmáticos, similares a trompetas de antaño, resuenan en la nebulosa noche. En un instante donde parece que la confusión no podría intensificarse más, un nuevo evento aún más extraño ocurre. Sonidos inexplicables comienzan a vibrar en el aire, profundos y metálicos, reverberando en el suelo sobre el que te posicionas. La naturaleza de este sonido es inquietante, como si algo estuviese presente en el espacio. Algunos lo interpretan como un eco, como si la misma tierra estuviera temblando desde sus entrañas. Siente la poderosa transformación que está ocurriendo. Una energía palpable llena el ambiente, un eco de un mensaje oculto que aguarda a ser descifrado. Cada sonido resuena como un precursor de lo que está por venir, un indicio de lo extraordinario y de lo desconocido. Este ruido, lejos de ser ordinario, presagia una revelación que perdura en el tiempo y no se puede ignorar. Es la única constante en un momento donde todo parece estar en suspenso, recordándonos que algo trascendental está en proceso. La incomodidad se adhiere a cada ser, un aviso de que el ruido encierra significados que aún no hemos podido integrar. Nubes de formas extraordinarias parecen danzar en el cielo, como si estuvieran enviando señales del universo. A medida que la inquietante atmósfera crece, el paisaje celeste se torna aún más inquietante. Las nubes, aisladas y circulando en formas extrañas, desafían las leyes de lo cotidiano y la lógica misma, como si la bóveda celeste estuviese respondiendo al tumulto de la tierra. Luego, empieza a llover, pero no de una forma convencional. En lugar de descender con fuerza, la lluvia se desplaza vagando entre las nubes peculiares, trazando rutas que parecen ser entendidas solo por ellas mismas. Hay una vibración inexplicable en el aire, una tensión colectiva que envuelve a todos, viniendo de un lugar que es difícil de explicar. En medio de este espectáculo vibrante, se presentan otros fenómenos que atrapan la atención de quienes observan. Nubes de luz, suspendidas sobre llamas danzantes, se deslizan en silencio, evadiendo cualquier lógica.
no parecen verse afectadas por la calidez del fuego, sino que siguen un rumbo propio, místico, un camino casi introspectivo. Aquellos que han tenido la fortuna de presenciar este fenómeno entienden que van más allá de simples ilusiones visuales. Representan símbolos, mensajes de un plano superior que está más allá de nuestra comprensión actual. Es un recordatorio de que hay un mundo oculto en la simplicidad de lo que miramos y sentimos. Las nubes, con su energía etérea, son invitaciones a conectar con lo desconocido y a explorar el significado que subyace en la realidad que nos rodea. Permítete sentir y abrir la mente a las maravillas que nos envuelven. ¿Te has preguntado qué significan realmente las enigmáticas nubes que flotan sobre las llamas? Quédate con nosotros para descubrirlo. Estas formaciones inusuales parecen brillar en un suave resplandor, desafiando toda explicación lógica. Aquellos que han tenido la oportunidad de captar su imagen se han encontrado ante una manifestación sorprendente, ya que estas nubes brillantes pulsan rítmicamente y se disipan con la misma rapidez con la que aparecen, dejando un aura de misterio a su alrededor. Cada nueva observación añade más capas a este enigma. Para muchos, podrían ser señales de lo divino, mensajes que provienen de una fuerza superior que vigila y guía, generando una sensación de asombro y reverencia. Sin embargo, otros se cuestionan si se trata solo de una alucinación, un efecto óptico provocado por la luminosidad de las llamas y las condiciones atmosféricas particulares. Lo cierto es que no se adecuan a una explicación sencilla. Algunos las interpretan como presagios de lo que está por venir, o tal vez de lo que ya ha llegado. Son un símbolo, pero su significado sigue siendo un interrogante. Para muchos son simplemente un fenómeno a estudiar, un interés momentáneo que eventualmente tendrá una respuesta. Sin embargo, el enigma persiste, flotando por el firmamento como un recordatorio de que las respuestas que anhelamos aún nos resultan esquivas. Prepárate, porque lo que está por revelarse podría cambiar nuestra comprensión de la realidad. En tiempos de creciente desasosiego, donde el orden parece desmoronarse, se presenta algo sobrenatural. Una visión impactante se manifiesta, una figura radiante que por su brillo casi cegador parece desvanecerse. Es Jesús, rodeado por ángeles cuyos cuerpos brillan con una luz celestial, formando una majestuosa procesión. Esta experiencia promete transformar la perspectiva de aquellos que tienen la fortuna de ser testigos. La imagen que se presenta es verdaderamente asombrosa. Quienes la contemplan sienten una serenidad y un propósito profundos, incluso cuando la realidad que los rodea parece colapsar en caos. En este instante hay una claridad innegable, una percepción de que lo que experimentan trasciende la lógica terrenal. Se percibe como una intervención del destino, un instante de revelación profunda. Algunos interpretan esta manifestación como un emblema de esperanza, recordando que, a pesar de la penumbra, existe una fuerza superior que nos envuelve a todos. Aquellos que miran aguardan el instante propicio para actuar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Para otros, esta visión representa un último llamado, instándonos a detenernos ante la autodestrucción y buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. En este momento crucial, la interrogante no es si la interpretación es válida, sino qué realmente conlleva. ¿Se trata del ansiado mensaje de esperanza? ¿O constituye una última ocasión para rectificar el rumbo antes de que nada pueda cambiar? Un eco del eufratismo, un signo profético. A nivel global,
se manifiesta otra situación incontrolable. El Éufrates, uno de los ríos más ancestrales y significativos en la historia, se encuentra secándose rápidamente con un descenso alarmante de sus aguas. Este no es un cambio gradual, sino un fenómeno abrupto y drástico, donde lo que antes eran flujos vitales ahora muestra lechos de río expuestos. Antiguas ruinas que permanecían ocultas bajo el agua han emergido, revelando vestigios de tiempos pasados, como si una fuerza invisible hubiese decidido destapar lo que estaba cubierto. Para muchos, esto no es meramente un fenómeno natural, sino un potente eco de profecía bíblica. La deshidratación del Éufrates se interpreta como la liberación de fuerzas oscuras, abriendo paso a que antiguos poderes resurjan. Algunos consideran este evento como un indicio de los tiempos finales, una etapa de juicio anunciada a lo largo de los siglos. El Éufrates, ahora reducido a un hilo, parece emitir un mensaje de advertencia. Luca reflexiona sobre estas señales y pregunta: ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida para contribuir a un futuro más esperanzador? Es momento de reflexionar y actuar frente a lo que está sucediendo. Antiguas fuerzas están despertando y experimentamos un desierto que puede ser un fenómeno natural o quizás el cumplimiento de alguna profecía. Nos encontramos en un punto crucial, un cambio que nos recuerda que la naturaleza, la historia y lo profético pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. Ante este panorama, surge la figura de un líder carismático, alguien de una atracción innegable que promete ser el auténtico mensajero de lo divino, enviado para restablecer el equilibrio en el mundo. Su convicción resuena en muchos corazones, especialmente en tiempos donde reinan la confusión y la desesperanza. Sin embargo, detrás de su mensaje persiste un tono inquietante. En su discurso, critica a las instituciones religiosas por alejarse de su verdadera esencia, denunciando doctrinas que considera erróneas y abogando por un regreso a la autenticidad y la pureza en la fe. Para algunos, su mensaje representa una luz en medio de la oscuridad, ofreciendo respuestas a inquietudes profundas y clamando por justicia y renovación de creencias auténticas. Se vislumbra en él un rayo de esperanza en un mundo desmoronado. No obstante, el fervor de sus palabras puede resultar alarmante. Su llamada a la acción, aunque convincente, sugiere un trasfondo más sombrío, lo que lleva a cuestionar su verdadera naturaleza. Podría ser que, bajo su fachada de salvación, se esconda un engañador, un potencial anticristo que arrastra a las multitudes hacia un camino incierto. Algunos creen que cumpliría lo escrito por profetas antiguos, como Malaquías, quien anunció la llegada de un papa final para estos tiempos sombríos. Los seguidores se agrupan en torno a él, confiando en que les conducirá a través de la oscuridad inminente. Sin embargo, la incertidumbre persiste y muchos se preguntan si realmente están ante un Salvador o presenciando el inicio de una nueva amenaza. Es fundamental que cada uno examine con atención las señales antes de aceptar cualquier guía en medio de este desasosiego. ¿Es él el Redentor que la humanidad esperaba o heraldos de un futuro sombrío? En un momento donde el planeta parece al borde del colapso, acontece un fenómeno insólito. Una visión impactante se presenta, una que transformará para siempre a quienes son testigos de ella. Entre el humo y las llamas surge una figura que irradia una luz tan intensa que parece disolverse en el aire. Es Jesús, acompañado por un séquito de ángeles cuyas siluetas brillan con un resplandor celestial, rodeando la escena con un espectáculo magnífico. La impresión que deja es conmovedora. Aquellos que la presencian sienten una paz serena y un propósito renovado, incluso en medio del desorden a su alrededor. En ese instante hay una lucidez sorprendente, una convicción de que lo que contemplan trasciende este plano terrenal. Es una manifestación divina, una revelación que penetra en lo más profundo. Algunos interpretan esta visión como un faro de esperanza,
un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, existe una fuerza superior que observa el acontecer humano, dispuesta a intervenir en el momento adecuado. Para otros, este fenómeno se percibe como un último destello de alegría, una última oportunidad para evitar la aniquilación y buscar la salvación antes de que sea irreversible. La cuestión ya no es si esta visión tiene fundamento, sino qué significado encierra realmente. ¿Es este el mensaje esperado de aliento? ¿O es un ultimátum para redirigir nuestro destino antes de que el mundo sea cambiado para siempre? A medida que los acontecimientos en Israel avanzan, con incendios descontrolados, sucesos extraños, la muerte de aves y la desaparición de ríos, resulta evidente que no son meras coincidencias. Los desastres naturales se incrementan en número, fuerza y enigma a lo largo del globo. Las llamas devoran, los ríos se evaporan y las tormentas arrasan con el entorno. Los falsos profetas emergen, clamando tener las respuestas. Todos estos indicios parecen alinearse con las profecías apocalípticas, sugiriendo que estamos en un tiempo de prueba y que el juicio se avecina. Al observar estos acontecimientos, la inquietante pregunta persiste: ¿qué nos depara el futuro? ¿Te has preguntado si estamos en el ocaso de una era? ¿Es este el instante en el que el Salvador regresa con sus ángeles para evaluar un mundo en perenne agitación? La naturaleza muestra señales inquietantes, cielos oscuros y llamas en aumento. Estos podrían ser los últimos avisos o el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, algo que trasciende nuestra comprensión actual. Una cosa es indiscutible: el entorno está en constante transformación y es esencial que encontremos nuestro rol en medio de estos cambios. Las respuestas a estas inquietudes están más al alcance de lo que podríamos imaginar. Últimamente, fenómenos inusuales han sido visibles en el firmamento de Jerusalén, generando una gran variedad de teorías entre los creyentes. Las promesas cristianas acerca del regreso de Cristo resurgen, destacando un evento personal y glorioso que muchos ansían. La agitación en el Medio Oriente y los desastres naturales en lugares sagrados parecen resonar con esas antiguas profecías, mientras que las conversaciones sobre la restauración del Tercer Templo plantean inquietudes acerca de la materialización de estos augurios. A través del tiempo, hemos interpretado la aparición de ángeles como signos de intervención divina, especialmente durante momentos de crisis. ¿Podrían estos eventos en el cielo ser manifestaciones de la voluntad divina en nuestro entorno? Es momento de considerar detenidamente estas experiencias sorprendentes y su posible impacto en nosotros. Los cielos recientes han sido testigos de imágenes inusuales que han capturado la atención colectiva. La comunidad se encuentra en una intensa conversación, cuestionándose sobre el significado de estos indicios. ¿Son señales del más allá o hay otra explicación? Algunos describen nubes que evocan la figura de ángeles, mientras que otros hablan de encuentros con seres de otras dimensiones. Luego se produjo aquel instante impactante, donde una silueta majestuosa en el cielo fue confundida por algunos con la llegada de Cristo. Estos episodios han avivado un intenso debate, dejándonos con un anhelo de respuestas y reflexiones. Te invito a que continúes esta búsqueda de significado y te sumerjas en el análisis de lo que estos eventos pueden revelar sobre nuestro presente y futuro. Reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En la búsqueda de respuestas encontramos orientación en las enseñanzas antiguas. En el libro de Mateo, los seguidores de Jesús plantean interrogantes sobre los indicadores de su regreso y el final del tiempo. Preguntan con inquietud: ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal anunciará tu llegada? Se menciona que habrá presagios en el firmamento antes de que el Hijo del Hombre regrese con gloria y majestad. Invitemos a Dios a nuestro lado con una plegaria sincera.
Padre Celestial, nos acercamos a ti con un corazón humilde y lleno de respeto, reconociendo tu grandeza y dominio sobre todo. Nos unimos en gratitud por tu amor infinito, tu gracia y el regalo de la salvación que encontramos en Jesucristo. Elevamos a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe a lo largo del mundo, especialmente aquellos que enfrentan persecuciones, batallas diarias y luchas en su vida espiritual. Fortalécelos, Señor, en medio de las pruebas. Te pedimos que tu Espíritu Santo les inspire a ser embajadores de tu verdad, permanezcan firmes en sus creencias y irradien tu amor en cada acción. Protégenos de cualquier fuerza oscura que intente obstaculizar tu propósito en sus vidas y llena sus corazones de paz, recordándoles que en ti hallan su refugio y fortaleza. Que su fe sea constante y su esperanza arraigada en las promesas que nos has dejado en tu palabra. Te rogamos que profundices su relación contigo, que les otorgues sabiduría y valor para compartir el mensaje del Evangelio con quienes les rodean. Ayúdanos a vivir con amor, gracia y verdad, convirtiéndonos en luceros en medio de la oscuridad. Bríndales la resistencia para enfrentar las adversidades, la alegría para celebrar los momentos buenos y la tranquilidad para disfrutar de tu presencia. También imploramos por la unidad del cuerpo de Cristo, que los creyentes colaboren fraternalmente, apoyándose mutuamente mientras edifican tu reino en la tierra. Que tu iglesia se transforme en un refugio de esperanza y sanación, donde cada persona pueda experimentar tu amor y gracia. Hacemos esta petición en el nombre de Jesús. Amén. Estos momentos son testigos de los tiempos que hemos de vivir. Descubre el impacto de estos asombrosos hallazgos que están transformando nuestra percepción del mundo. Cada vez se hace más evidente que ciertos acontecimientos podrían ser reflejos de un tiempo de cambio significativo. Desde sucesos inexplicables en Jerusalén hasta el calentamiento inesperado del río Eufrates, estos fenómenos parecen corresponder a antiguas profecías presentes en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis. Lo que alguna vez se consideró lejano o meramente simbólico está ganando realidad ante nuestros ojos. Los desastres naturales, las inusuales manifestaciones en el cielo y el desorden que sigue ocurriendo en diversas partes del mundo, como incendios, inundaciones, epidemias y conflictos, dan la sensación de una urgencia inminente y un juicio latente. Estas manifestaciones no son meras coincidencias. Se presentan como indicios celestiales que anuncian un tiempo de reflexión y un llamado a la conversión. El calentamiento del Eufrates, que algunos interpretan como un aviso de la liberación de fuerzas malévolas, remite directamente a las profecías bíblicas que parecen cumplirse. Los fuegos en Israel, junto con visiones y sonidos inusuales, son algo sin precedentes en la historia. Estos fenómenos no son simples irregularidades, son señales vibrantes y contundentes que instan a la humanidad a prepararse ante lo que pudiera venir. Cuanto más profundizamos en estos eventos, más evidente se torna que podrían estar cumpliendo las visiones de los tiempos finales. Las Escrituras mencionan signos en el firmamento y en la tierra, acontecimientos que sucederán antes del regreso de Cristo.